Brasilia, capital federal de Brasil, localizada en la región centro-oeste, es considerada un hito del urbanismo moderno donde se buscó crear una capital futurista, funcionalista y que genere una identidad nacional. Para proyectarlo se convocó un concurso nacional en 1956, el cual ganó el arquitecto y urbanista Lúcio Costa en 1957, quien era un claro exponente del movimiento moderno. La clave de su éxito radicó en su capacidad para alinear el crecimiento de una capital, priorizando una visión de futuro. La arquitectura de Brasilia fue obra de Oscar Niemeyer, quien fue amigo cercano y discípulo de Costa. Su estilo se caracteriza por las curvas y formas innovadoras. Filosóficamente, Costa defendía que la capital podía ser comparada con una avioneta o mariposa. Esta forma no es meramente estética, sino una representación simbólica de un país moderno listo para alzar el vuelo. En cuanto a la estructura urbana de Brasilia, se basa en el cruce de dos ejes principales. El eje vial, que se extiende de norte a sur, es el área residencial, albergando la mayoría de las viviendas. La ciudad se organizó en supercuadras, unidades de vecindad de 280 metros de lado, compuestas por bloques de apartamentos de un máximo de 6 pisos sobre pilotis. Estas unidades tenían su propia lógica de circulación interna y una entrada única para vehículos para restringir el flujo. Esta organización pretendía ser una solución para evitar la creación de barrios marginales o favelas al separar las viviendas de clase trabajadora de las de clase alta. El eje monumental que recorre en sentido este-oeste es el corazón político y administrativo, donde se ubican los monumentos y sedes de los tres poderes de gobierno. Algunos de los puntos que podemos observar son vías jerárquicas para el automóvil, la calle como espacio multifuncional y edificios sobre pilotis y grandes espacios verdes. Costa demostró una flexibilidad pragmática al adaptar los principios a la geografía local. Por ejemplo, uno de los ejes fue arqueado para que se adapte mejor al relieve de la región. Esta adaptación muestra un equilibrio entre la teoría y la realidad del terreno, y es una manifestación de la antropofagia cultural brasileña, un concepto que implica devorar ideas extranjeras para transformarlas y adaptarlas al contexto nacional. En cuanto a las sombras más emblemáticas de la ciudad, podemos encontrar a la Catedral de Brasilia, donde Oscar Niemeyer pretendía hacer una clara declaración mediante la expresión de grandes proporciones y diseño único presentes en la Catedral de Brasilia, lo que derivó posteriormente a que recibiera el premio Pritzker en 1988. Siguiendo con el Congreso Nacional, su emplazamiento privilegiado como punto final del eje monumental de la ciudad obligaba a esta obra a ser un icono de la ciudad y por lo tanto del país. Por ello debía ser capaz de mantener su carácter aún desde la distancia, ya que puede ser observado desde puntos de vista anormalmente lejanos, algo que no ocurre con la mayoría de los edificios colocados en el centro de las ciudades. En cuanto al Palacio de la Alvorada, es la residencia oficial del presidente de Brasil. En su solución se adoptó los principios de simplicidad y pureza que en el pasado caracterizó a las grandes obras de la arquitectura. Para ello, se evitaron las soluciones irregulares, ricas de forma y elementos constructivos, la adopción de un partido sencillo y compacto, donde la belleza se debe solo a sus proporciones y a la propia estructura. Por último, como conclusión final, podemos catalogar al proyecto como un complejo experimento urbanístico y social. La congruencia entre el trazo de Costa y la plasticidad de Niemeyer es la razón fundamental de su valor artístico y cultural. El proyecto, que buscaba simbolizar el progreso y la unidad nacional, se convirtió en una ciudad que, aunque funcional en algunos aspectos, generó problemas de segregación social y dependencia del automóvil, revelando las limitaciones del utopismo urbanístico cuando no se abordan las realidades sociales subyacentes. A pesar de no haber logrado su ideal utópico, la ciudad sigue siendo un experimento vivo, que continúa generando debates y reflexiones sobre cómo mejorar las necesidades de una metrópolis moderna, dinámica y sobre todo humana.